Así, hermanos, que vamos con el tema Jesús es Dios sobre todas las naciones, y he tomado una parte de las Escrituras para leer, y voy a leer en Hechos capítulo 17, verso 24 al 30. Hechos capítulo 17 del verso 24 al 30. Yo voy a leer acá y ustedes pueden comparar en sus escrituras, y dice así en el nombre de Jesús. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por manos humanas, ni es servido por manos humanas como si de algo estuviera necesidad, el que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo él todas las naciones, para que vivan en toda la tierra, y les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir, para que busquen a Dios y quizás, como a tientas, puedan encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Él nos da poder para vivir, movernos y para ser lo que somos, como también algunos de los poetas de ustedes dijeron, somos descendientes de Dios. Si somos del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o las piedras modeladas por el arte y el ingenio humano. Dios, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, ha anunciado ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia por medio del hombre a quien ha destinado, dando a todos una garantía al resucitar de los muertos. Bendito el nombre de Jesús. Así que saludamos a los hermanos que están conectados. Saludamos al hermano Hugo Silva en Bruxelles, Alberta. La paz de Jesús sea siempre con usted y toda su familia. Así que proseguimos al tema que llevamos. Y llegando a cuentas encontramos que Dios es dueño del universo, creó el universo, creó al ser humano para su honra y su gloria, pero le dio opciones, si quieres, y si no quieres, pues no hay problema. Hay un lugar para los que quieren y hay un lugar para los que no quieren. Como le dijo a Israel, Israel tenía dos opciones. He puesto dos caminos delante de ustedes, el bien y el mal, escojan el que quieran. Porque si encontramos a Israel, era sacado de la esclavitud, puesto en un lugar para adorar a Dios, aunque no lo adoraron, y de allí salían con libertad a una tierra que Dios había prometido, y ahí donde le dijo, bueno, aquí está, esto les prometí, los traje acá, ahora hagan lo que quieran. Si hacen el bien, les va así, así, si hacen el mal, les va así. Ahora, en este tiempo, los seres humanos tienen una sola opción, hablando de los que no tienen o no son siervos de mi Señor Jesús, tienen una sola opción, porque ya van por el camino de perdición, ya el destino es condenación y ahí es una escapatoria. Un solo camino de escapatoria es lo que hay para el ser humano, y Jesús es el camino, la verdad y la vida, y por el único que podemos escapar de la ira venidera que ha de venir a todo el universo, no a este mundo, sino a todo el universo, para eliminar con toda la raza humana y también con este planeta, y Dios llevar a los que quieran estar con Él a morar en el cielo con Él. Bendito el nombre de Jesús. El punto importante que vamos a tratar es, como muchos pueden tener muchos dioses o a veces adorar a Dios sin conocerle,
Le dan unos atributos que ni lo agradan o no se sabe si agradan a Dios con sus atributos. Le ofrecen algo sin conocimiento, pero encontramos que Pablo en este pasaje le escribe a los atenienses y les dice, como tenían tantos monumentos, le dice, pues a como uno de los profetas de ustedes escribió, somos linaje de Dios. Dice Pablo, si somos descendencia de Dios, ¿cómo van a creer ustedes en todos los monumentos que tienen de madera, de piedra, de palo, cantidades de cosas ahorita en sus grandes monumentos que hay ahorita, que son diferentes, pero sí los hay, los que ustedes llaman iglesia, grandes monumentos, que si no hay eso, nadie adora, lo que ustedes llaman corporación o al grupo que pertenecen grandes monumentos, que de una manera u otra hay muchos que adoran a Dios o van a esos lugares a adorar a Dios y a veces Dios se hace sentir dentro de los que le adoran, no dentro de los monumentos ni dentro de las grandes organizaciones que han abandonado a Dios o que se han proclamado a sí mismos dueños del pueblo que no les pertenece. Pero si nos salimos de allí, Dios es Dios de todo el universo. A veces pensamos que, pues Julano no va a ningún grupo, nada, no es de Dios, él le pertenece a Dios. A veces miramos a estos que andan en conflictos con Dios, airados con Dios, que odian a Dios, pero le pertenecen a Dios. El ser humano ha tenido la osadía de hablar mal de Dios por falta de conocimiento. Cuando nosotros no conocemos al creador del universo, a quien nos ha creado y quiénes somos, a veces hablamos cosas indecentes, antisonantes, que no tienen sentido y nos llevan a veces a acumular más pecado o más ira para el día de la ira o de la perdición de los seres humanos. Y casi la mayoría le falta conocimiento o tiene un conocimiento completamente erróneo o inadecuado. Si a veces se mira y hay muchos que creen en el poder de las tinieblas y muchos hablan es que yo tengo el poder de las tinieblas y yo hago esto y esto. Pero cuando llega alguien le dice eso no es nada, ya eso es basura. Yo no tengo un poder terrenal de aquí en la tierra, tengo un poder celestial que sobrepasa y es sumamente mayor que el poder de las tinieblas. Que no necesito hacer ritos, sino pronunciar un nombre que es sobre todo nombre o clamar al Dios a quien pertenezco y Él puede hasta desbaratar el mundo entero por su pueblo. Cuando se le habla a alguien de esa manera y se le prueba, porque lo bonito es probar que se sienta el poder de Dios, se dan de cuenta de que lo que tienen no tiene sentido, que se han equivocado y que van por un camino que entre comillas era el poder de Dios, pero no se sabe de cuál Dios. Y se pueden dar de cuenta de que sí tenemos un Dios de poder y gloria. Pero a veces la mayoría se ha desembocado y únicamente le pertenecen a Dios ellos. Aquí de Dios y el resto leña para el infierno. No. Las mismas escrituras lo relatan, es Dios de todo el universo, es Dios de todas las naciones. Y todo espíritu o toda persona que muere, el espíritu vuelve a Dios, sea del más malo, del más bueno, vuelve a Dios que lo dio. Dios es el que le va a fijar un lugar a ese espíritu donde va a estar hasta el día del juicio o donde va a estar hasta el día que sea revestido de gloria. No va a ser mi decisión, va a ser la decisión de Dios. No porque Él se decida poner a quien quiera, sino porque tiene un lugar para quien le obedece. Porque ya ha dicho que hay un solo camino, hay una sola decisión, tenemos una sola opción o de no iremos a condenación. Y si no escapamos de esta condenación, y si no escuchamos o si no atendemos a este mensaje precioso,
que el mismo Dios viniendo de los cielos a anunciar este plan de salvación a los seres humanos y nosotros no atender que está fácil la salvación, fácil la escapatoria. No para los que se reúnen únicamente, porque a veces hay muchos que se reúnen y no tienen ni a Jesús. Son dueños de lo que tienen y no sé qué le irán a dar. Pero hablo con todos en conjunto. Los que se creen, los que no se creen, los que ya son, los que van a ser y todos sus hijos. Que como tenemos el Dios de todas las naciones, a veces el que menos pensamos nosotros quiere salvarse. Yo tuve una conversación ayer con una persona y me dejó bastante, como se dice, pensativo y me di de cuenta, es verdad lo que dice. Tiene la razón en muchas cosas, pero está equivocado por el camino que va. Y él me decía, pero el problema no es mío, el problema es de ustedes. Digo, ¿por qué razón? Dice, porque ustedes no oran, pero ¿qué saco yo con orar? Digo, para que Dios me revele y si no te lo doy a revelar. Digo, entonces, ¿por qué no nos dan a conocer tu Dios? ¿O por qué nos dan a conocer en el Dios que creemos, pero no le conocemos y por eso andamos así? Y a veces creemos que también vamos a ser salvos. Y le dije, pero que tú quieres salvarte, dijo, ¿quién se quiere perder? Todos tenemos una esperanza de estar con Dios en el cielo, pero estamos haciendo lo incorrecto. ¿Por culpa de quiénes? De esos que conocen a Dios. Que no lo dan a conocer o que a veces nos excluyen. Porque ustedes dicen que nosotros no nos podemos salvar, que no somos de Dios, nosotros somos de Dios. Y eso me llevó a mí a pensar, sí es cierto. Dios es Dios de todas las naciones. A Dios le pertenece todo el ser humano, sea quien sea. Sea el que está a espaldas de Dios, sea el que dice que lo odia, el que no quiere, el que le hace guerra, el que está en contra de sus hijos, lo que sea. Un día tiene que darle cuenta a su dueño. Es como un padre que tenga, suponiendo un padre que tenga 50 hijos, tiene hijos buenos, hijos malos, hijos que lo aman, hijos que lo odian, pero nunca dejarán de ser sus hijos. Y así, aunque nosotros nos rebelemos contra Dios, hagamos lo que queramos contra Dios, nunca dejaremos de ser su propiedad. Lo único que vamos a recibir es diferente paga. Porque el que siembra en su vida ira, contienda y se levanta contra Dios, está sembrando ira para el día de la ira y de la condenación de todos los seres humanos que no obedecen a Dios. Pero los que buscan vida e inmortalidad la encuentran en Jesús, único Salvador. O sea, hay muchos buscando vida e inmortalidad, pero la buscan en la ciencia, la buscan en ritos, la buscan en la luz de las tinieblas, que no hay inmortalidad. Inmortalidad es tener un cuerpo que nunca muera. Esa es la palabra que está en inmortalidad. ¿Por qué Dios es inmortal? Porque vive para siempre. ¿Y por qué encontramos que Dios se manifiesta en carne como un ser humano y tiene un cuerpo inmortal? Porque es un cuerpo glorioso y vive por los siglos de los siglos. Cuando nosotros buscamos la inmortalidad, tenemos que buscarla en el inmortal. El que nos puede hacer inmortales. No en el que nos dice que va a ser inmortal que nunca ha sido. No podemos al oír que Satanás es inmortal. Satanás no tiene cuerpo, es un espíritu que toma cuerpos y que se mete en los cuerpos, que se mete en las personas, acaba, arruina, y todo el que le obedece lo lleva a la ruina. Es diferente. No tiene cuerpo propio, ni lo puede tener porque la propiedad somos de Jesús. Siempre que se meta en cuerpo es porque alguien que se rebela en contra de Dios quiere buscar las tinieblas, quiere buscar la oscuridad y se esconde entre las tinieblas, pero para Dios las tinieblas son como la luz. Ahí te está viendo. Y ahí te está viendo que tú no quieres ir a condenación. Ahí te está viendo que tú te quieres salvar. Pero en esa oscuridad donde te encuentras,
no te puede salvar porque tú no quieres aceptar al Salvador, porque estás en contra de Él, porque lo odias sin razón, porque no lo conoces o porque no te lo han dado a conocer. Pero se está llegando el tiempo de que tú puedes conocer a tu Salvador, tu Dios, a quien te creó, a quien te tiene en este mundo únicamente para que le des la honra y la gloria, y tú estás airado contra tu Rey. Y como estás airado contra tu Rey, si no te vuelves, te espera el castigo eterno. Porque no nos pertenecemos a sí mismos. Tenemos un dueño que todos los días espera y está con los brazos abiertos, esperando a que el pecador, no el santo, el pecador, ese que está airado contra Dios, ese que lo insulta sin conocerlo, ese que dice que Dios es malo sin saber quién es, ese que quiere obligar a Dios a que me tiene que salvar como yo soy, es porque no lo conoce. Dios ama y está extendiendo mucho amor entre los seres humanos y está llamando a todos los seres humanos a que se rindan, a que le obedezcan. ¿Por qué? Digo, porque ha fijado un día en que va a juzgar al mundo según justicia. Dice, por el hombre a quien destinó dando a todos una garantía al resucitar de entre los muertos. Y si usted lee la historia, el testimonio que da Pedro, dice, ¿cómo no vamos a vivir justa y piadosamente ante la presencia de nuestro Dios? Si estos cielos y esta tierra que hoy permanecen serán deshechos por el fuego, los elementos ardientes se consumirán y todas las cosas serán deshechas. No pensemos que porque Dios ha extendido su misericordia. Y hay muchos que dicen, el Dios del Antiguo Testamento es otro. No, es el mismo. Que ahora en estos últimos tiempos ha extendido su misericordia y está cerca de nosotros. No está lejos para encontrarlo. Pero cuando se termine este tiempo, volverá a ser lo mismo que en el Antiguo Testamento o un poco peor. Porque si tú lees lo que viene después que se levante su pueblo, después que él termine de sacar un número que se ha destinado a llevar a su gloria. Y no creas, como algunos que predican que son pocos, son demasiados. Y tú tienes lugar entre ellos. No como algunos que dicen, nosotros somos los 144,000, dijo, hay iglesias que tienen millones, entonces ¿quién más va a entrar? Y de entre 144,000, pues están perdiendo el tiempo. Pero si se encuentra, tú lees Apocalipsis 7 y dice, y ya eran millones de millones que nadie podía contar, de todas naciones, de toda lengua y de toda tribu, que estaban ante la presencia de Dios adorándole y sirviéndole. No habrá día ni habrá noches, es por toda la eternidad. Entonces encontramos que es un lugar, un número bastante grande y todavía no se ha completado. Tú tienes la oportunidad todavía de obedecer al Salvador, de llegar a Él que te está esperando para poderte salvar. Es importante en este plan de salvación conocerle. Y los que le conocemos es importante darle a conocer a los que no le conocen. A veces es difícil, porque a veces pensamos que la gente se ofende. Hay muchos que se ofenden. Y aunque se ofenden, la ofendida a veces para mí. Porque hay muchos que se ofenden cuando se les dice la verdad, cuando se sienten que son culpables de sí mismos. Pero hay otros que se ofenden cuando sienten que lo están sacando del escondite. Y usted sacando del escondite hasta un ratón tira muela. Entonces, cuando las cosas quedan a lo descubierto y la gente quiere quedarse ahí, a veces se ve como el conflicto, pero no le tenga, hermano, miedo al conflicto. Téngale miedo a no anunciar a nuestro Salvador. A que un día cuando lo llames a cuenta y diga por qué no lo hiciste. Y el que no quiere, el que no lo conoce, pues también un día lo llamen a cuenta y digo, ¿por qué no me escuchaste? Acuérdate que he enviado a mis siervos a anunciarte el mensaje de salvación y tú no lo quisiste aceptar. Por esa razón estás en el lugar donde estás. Y ahora me acuerdo de un caso que me pasó. Llegué
o sea, no puedo decir que llegué, me enviaron. Llegué a una casa y encontré, eran dos morenos y no sé cómo hablaré con ellos, no sé si hablarán inglés o qué idioma hablarán, pero en todo caso que toqué la puerta, me abrieron, entré, me atendieron bien y resultó que hablaban español. Eran africanos que habían estado en Cuba prestando el servicio militar y también estaban clamando a Dios que les dieran, que ellos querían conocer. Y a mí me dio por preguntarle a uno y le dije, Simón, digo, ¿cómo sabes mi nombre? Dice, tú también sabes mi nombre, le dije únicamente. Le dice, cuéntame tu historia. Y dice, ¿cuál? La historia que estuviste muerto. Y me dice, se la voy a contar, pastor. Y me dijo, yo tuve una enfermedad y precisamente yo tuve que haberme muerto. Y yo quedé en un lugar desamparado, sin ninguna oportunidad de nada, pero y Dios me llamó y me dijo, Simón, Simón, ¿sabes por qué estás allá? Y dice, y yo no pude mentir, le tenía que decir, Señor, porque no he querido obedecer tu mensaje. Y esas palabras a veces le dan a uno duro de ver que hay gente clamando, bregando a conocer a Dios y no hay quien le dé a conocer a Dios. Le llegan con un mensaje desviado. Ahí le habían llegado los mormones, le habían llegado la luz del mundo, le habían llegado cantidades de cosas. Con un mensaje distorsionado primeramente, hasta que llegó el punto que pudimos hablar con ellos, nos reunimos y todo, y estuvimos dándole a conocer a nuestro Salvador, a su Salvador, al Salvador de todo el universo. Entonces es importante entender quién es nuestro Dios, conocerle, mirar su plan de salvación y mirar a todo el mundo que es la pertenencia de Dios, son propiedad de Dios y debemos de cuidar de su propiedad, debemos de cuidar de su cultivo, debemos de cuidar de su creación. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Así que voy a dejar hasta acá la reflexión, así como dice, Jesús es Dios de todo el universo, de todo el mundo, de todas las naciones, y todos tenemos que rendir cuentas a Dios. Y la mayoría de los seres humanos se quieren salvar. Bendito sea su nombre. Así que le vamos a dar unos minutos a ver si hay algún hermano